Pues Lori Montenegro, nuestra jefa de buró de Noticias Telemundo en Washington, D.C., hace 20 años, como siempre, estaba al pie del cañón. Y ella estuvo justo cubriendo la noticia en Washington, D.C. Llegó hasta el Pentágono. Lori está de vuelta ahí 20 años después. Lori, recuerdo cómo en esos momentos iniciales no se sabía dónde había sido el ataque, si había sido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Pentágono. Cuéntanos tú lo que viviste hace 20 años. Gracias, José. Saludos, Aranza. Esa mañana ya sabía que lo que había ocurrido en Nueva York, y yo venía a la oficina para, obviamente, comenzar ya nuestras transmisiones, nuestra cobertura. Venía a apoyar, de hecho, a mi colega en ese entonces, Pablo Gatto, que iba para Nueva York. Ella estaba en el puente, estaba ya pasando por el Pentágono, cuando de pronto venía hablando con mi esposo y sentí un ruido que me era extraño. Decía, los aviones nunca vuelan tan bajito en esta área. Y cuando volteo hacia la izquierda, veo este avión que resultó ser el vuelo 77, que venía totalmente empinado hacia abajo, y yo le gritaba, se va a estrellar, se va a estrellar, se va a estrellar el avión. El avión se estrelló, José. Aranza, vi una bola, una llama que se encendió, enseguida el humo negro, el puente se estremeció, y desde entonces todo era en cámara lenta. Me acuerdo que alcancé a llamar al canal, y tú fuiste una de las primeras personas con la cual yo hablé, y tu instinto periodístico me decía, ¿estás segura que es un avión de American? Y yo te decía, sí, José. Yo alcancé a ver la cola, vi los colores que son de American Airlines, y entonces, bueno, no me quedó de otra pues de seguir a la oficina. Veía a las personas en los demás autos, cómo reaccionaban. Todo el mundo decía, oh my God, o decían, ay Dios mío, ¿qué es lo que estamos viendo? Llegué al canal y con la misma viramos para acá, para el Pentágono, para comenzar nuestras labores. Fue realmente un día, José, que te digo, 20 años después, yo no encuentro palabras adecuadas para describir lo que yo vi ese día, lo que yo sentí y lo que todavía siento. Los periodistas solemos llegar a los sitios después que han ocurrido las tragedias. Pocas veces nosotros vemos algo tan siniestro como lo que yo viví. Y yo escuchaba a Isolda hablar, que ella dice que cada año, cada aniversario es un poco más difícil, y yo te puedo decir que sí, es así. Y yo recuerdo mucho los niños que iban en ese vuelo que se estrelló aquí en el Pentágono, iban a un paseo a California, que iban con varios maestros. Pienso que ellos sabían lo que le iba a pasar, porque el avión iba tan y tan empinado y tan rápido que ellos tenían que saber, José, Aranza, de que iban a morir. Qué momentos tan difíciles para todas las personas que sí se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Todos se dieron cuenta. No había manera de cambiar su destino. Y Lori, hasta por ejemplo los pasajeros a bordo del avión que se estrelló en Shanksville tuvieron el tiempo para llamar a sus seres queridos desde teléfonos, tanto móviles como antes había algunos teléfonos en algunos aviones. También ocurrió así con los aviones, el avión del Pentágono. Asimismo, José, se dice que del vuelo de Shanksville hubo por lo menos 37 llamadas telefónicas. Sabemos que hubo varias personas que llamaron a sus seres queridos para decirle lo que estaba pasando a bordo del vuelo del Pentágono. Durante días se hablaba de que no se sabían incluso cuántos serían los muertos en el Pentágono, porque el humo, hubo llamas durante días, no se podía realmente saber cuál era el daño. Me acuerdo, José, de entrevistar al señor Juan Cruz. Él trabajaba en el Pentágono, estaba ese día en su oficina sentado. El avión penetró uno de los anillos a donde él estaba trabajando, resultó quemado, casi
70% de su cuerpo, perdió dedos de la mano, tuvo que ser sometido a muchísimas cirugías. Y yo lo fui a entrevistar. Y la cosa que me llevo de ese señor Cruz es que él en ningún momento sintió rabia, tenía ningún rencor, no dijo que me dijo que no tenía que perdonar nada, que él simple y llanamente entendía que si se había salvado era porque tenía un propósito en la vida y que él simple y llanamente iba a tratar de ser la mejor persona posible, pero que él no tenía tiempo para realmente estar enojado, ni tener rabia, ni tener rencor, me dijo. Y eso siempre lo he llevado conmigo, ¿no? Esa gran lección de ese señor, que tiene por qué quejarse. Él estaba sufriendo, él todos los días era dolor para él, pero él no se enfocaba en eso, sino se enfocaba en el futuro. Y para él el futuro era ayudar a Estados Unidos a levantarse, como de hecho vimos, somos una sola nación, pudimos recuperarnos. Al segundo día aquí en el Pentágono vimos cómo los trabajadores colgaron una bandera estadounidense aquí en el Pentágono, que es el poderío, ¿no? Militar de nuestro país. Claro. Lori, ¿cómo le haces frente tú a ese episodio traumático que además te tocó vivirlo como persona, como residente de este país, pero también como periodista? Mira, Aranza, por mucho tiempo yo no podía ni ver un avión. Yo pasaba por aquí y cuando yo veía un avión, yo lo que veía era una bola roja de fuego. Pensaba en las personas que iban en el avión. Pensaba en mi hijo, que cuando yo llegué esa madrugada a mi casa, él tenía 14 años de edad, Omar empezaba high school y me estaba esperando y me dijo, mamá, ¿qué está pasando en nuestro país? What's going on? Y yo miraba a ese niño y yo no sabía cómo explicarle en ese momento lo que había pasado. Mucha oración, Aranza, mucha oración, mucha fuerza y ese compromiso de informarle a las personas de que nosotros como periodistas inspiramos confianza en momentos de crisis. Ellos nos miran a nosotros como una fuente de información de qué tienen que hacer próximamente, dónde deben de quedarse, qué deben de hacer. Y eso fue una de las cosas que me ayudó, ¿no? a seguir adelante. Mira, me acuerdo estar sentada en la oficina y sentir a veces cuando los helicópteros pasan, y un día noté que hice así, me agaché, y eso era todo el trauma, ¿no? Toda la secuela que quedó después de eso, porque sobre el Capitolio, José se recuerda de esto, volaban aviones de combate sobre el Capitolio. Me acuerdo de las internas que me decían, nosotros nos quedamos, nosotros vamos a ir a buscar las reacciones que hacen falta. Entonces, pues, así es como he podido darle frente a eso, con el compromiso, ¿no?, de informar, la pasión por el periodismo y de ayudar a todos aquellos que yo pueda ayudar, aunque sea un reportaje a la vez. Lori, eres extraordinaria, tienes la fuerza de 1 millón de personas. Y Lori, pensando en esos momentos después de los ataques, a mí me tocó estar en el aire cuando ese primer avión pegó aquí y el segundo avión aquí. Y estuvimos durante más de 130 horas sin un anuncio comercial, sin una pausa, sirviendo a nuestra comunidad. Lori, de esos días, ¿qué es lo que todavía a ti te ha sido difícil interiorizar? La muerte en vano de estas personas que perdieron su vida. Cuando yo pienso en sus familiares,
las madres de esos niños que nunca lo vieron graduarse de high school ni de la universidad, de casarse, de verlos convertirse ellos mismos en padres. Fue la muerte en vano de estas personas, pero también me llevo cosas buenas. Un sargento que se llamaba Víctor, o se llama Víctor, que me dijo: yo no soy un héroe, yo hice lo que tenía que hacer ayudando a salir sus compañeros del Pentágono, pero me llevo lo que es la fuerza, el espíritu estadounidense, José, de que nos levantamos. Como decía alguien ahorita en la transmisión, esto no era de partidos políticos, sino esto era de ser estadounidenses, y en ese momento todos éramos estadounidenses. Nunca lo vamos a olvidar, nunca debemos de olvidar de que este es un gran país, y con eso es lo que yo me refugio en eso, ¿no? Para seguir adelante, y lo que me llevo y lo que tengo en el corazón. Definitivamente vimos estas muestras de patriotismo, más de 500,000 de banderas se vendieron, nuestras Fuerzas Armadas vieron un resurgir de miembros que querían sumarse, ¿no?, a defender a este país. Lori, pero me gustaría hablar sobre un punto muy importante que tú tocaste. Tu hijo de 14 años te preguntaba: mamá, ¿qué está pasando en el país? Comunicaste que con empatía y con responsabilidad nuestra tarea como periodistas es informar a nuestra comunidad. Nuestra comunidad depende de la información que les damos, pero ¿cómo ellos pueden absorber esta información y explicarle a sus hijos que no entienden qué es lo que ocurre? Mira, fue muy difícil, empezando por explicar palabras como terroristas. Esa palabra nosotros no, realmente en este país muy pocas veces la escuchábamos, ¿no? Terrorismo oíamos fuera de Estados Unidos, en otros lugares. Empezando por tener que explicar qué es un terrorista, explicar de que hay personas que no quieren a Estados Unidos, que tenían diferencias con Estados Unidos y de que querían dañar a Estados Unidos de alguna manera, pero que eso no estaba bien y que esas no son las formas de resolver, ¿no?, los problemas. Y yo lo que me enfoqué en decirle: vamos a salir adelante y tú vas a estar bien. Tranquilo, que tú vas a estar bien, tú dedícate a estudiar, a orar y respaldar, ¿no?, aquellos que tú puedas conocer. Y ahora me recuerdo que él tuvo varios colegas en el colegio que sus padres trabajaban en el Pentágono. Gracias a Dios ninguno de ellos resultó lesionado ni murieron, pero estaban nerviosos por años los jóvenes que sufrieron eso, porque es algo que es difícil de superar, ¿no? Entonces, así fue como lo tuve que explicar a Aranza, diciéndole: mira hacia el futuro solamente, tú vas a estar bien. Lori, muchísimas gracias. Tú sabes que pensando en la vida, en lo frágil de la vida, ¿no? Pensar, por ejemplo, no sé si tú la conociste, seguro que sí, a Barbara Olson, que trabajaba en CNN, en Fox News, de comentarista, abogado. Sí, ella tenía programado y comprado un vuelo 77 el día antes del 11 de septiembre. Su oficina le dijo: te vas mañana, aquí tienes tu boleto. Y ella dijo: no, ¿sabes qué? Cámbiamelo al 11, porque el 11 es el cumpleaños de mi esposo y quiero despertarme con él. Le cambiaron el boleto y Barbara Olson era una de las pasajeras de ese vuelo 77. Lori Montenegro, te queremos, te admiramos, te apreciamos. Aprendida. Gracias por todo, Lori. Gracias a ustedes.